Hola amigos y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Hoy os traigo 10 historias impactantes, como siempre. Historias de personas que afirman con rotundidad y pruebas sorprendentes que han vivido una vida pasada. Son seres humanos que se han reencarnado después de la muerte y se han reencarnado en otro ser humano. Lo normal es que los casos más impresionantes se den a temprana edad, pero cuando ya se es consciente, es decir, más o menos a los 3 o 4 años. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la edad ideal para saber si una persona se ha reencarnado, tras muchos estudios, es a los 3 años, que es cuando el niño puede empezar a comunicarse a la vez que recuerda su vida pasada. Ciertamente hay cientos de casos confirmados, pero yo he escogido 10 que son con toda seguridad los más impactantes del mundo. Comenzamos. Ian Hagedorn, Florida, Estados Unidos. Ian Hagedorn es un niño de 6 años residente en Pensacola, hijo de María Hagedorn. Él afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que lo asesinaron de un tiro. Además, el joven Ian describió perfectamente cómo murió su abuelo. El pequeño Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón que afecta a su arteria pulmonar izquierda, impidiendo que el lado izquierdo de su corazón no se desarrolle correctamente. Lo que es increíble es que el abuelo del niño había muerto de un disparo en un atraco a una tienda, y justo el disparo le dio en la arteria pulmonar izquierda. Se comprobó que la historia de Ian coincidió al 51% con la de su abuelo. Jenny Cockell, Gran Bretaña. Jenny Cockell era una mujer británica que afirmaba ser Mary Sutton, una mujer originaria de Irlanda y casada con un albañil. Se tiene constancia de que esta mujer se sometió a diversas regresiones para recordar su vida pasada. En una de estas regresiones vio incluso detalles del día en que se casó. Desde ese día buscó sin cesar a su anterior familia y la acabó encontrando en la pequeña localidad de Malahide, donde pudo confirmar que Sutton había asistido realmente y falleció en el hospital de Rotunda de Dublín el 24 de octubre de 1932, casi 21 años antes de que Jenny naciera. La historia de Jenny coincidió al 54% con la de Mary. Ismail Altınkılıç, Turquía. Año 1956. Turquía. Aquí nació un niño llamado Ismail Altınkılıç, que desde muy niño decía haber sido en su vida anterior un jardinero llamado Abeid Suzulmus, asesinado de un golpe en la cabeza. Por increíble que parezca, el niño presentaba una cicatriz en la cabeza, en el mismo lugar donde aseguraba que Suzulmus había sido golpeado, y contaba ante su familia a menudo la historia de su anterior vida. Abeid Suzulmus, que vivió en la región de Bamcheche junto a su mujer Saida y sus 2 hijos, había sido asesinado por varios empleados suyos que golpearon su cabeza con una barra de hierro. Atraídos por la curiosidad, fueron a la que fuera la casa de Suzulmus.
El niño reconoció todo aquello que le había pertenecido, y sus padres comprobaron que todo se ajustaba perfectamente a lo que el niño les había descrito anteriormente. Además, una de las hijas de Abeid visitó al niño años después, y tras conocer su historia, quedó convencida absolutamente de que Ismail al-Tinklis es la reencarnación de Abeid Suthulmus. La historia de Ismail coincidió al 59% con la de Abeid. Diluxi Nisanka, Sri Lanka. Esta joven es Diluxi Nisanka, una mujer que durante 3 años repetía una y otra vez una historia. Pocos le hacían caso hasta que un día reveló a sus padres que no era su hija. Los padres lógicamente se asustaron y su madre pensaba que no se sentía parte de la familia, pero ella continuó diciéndoles que tenía padres en otro lugar y que murió en un lugar cerca de Dambulla, un lugar lejano donde había un puente que cruzaba un río. Ella contó con rotundidad que allí se cayó mientras lo cruzaba. Ella le contó repetidas veces a su madre Kasuri Arachi dónde estaba su otra escuela, e incluso le contó dónde estaba el templo donde iban a rezar. Cuando le preguntaron por su nombre, ella contestó: «Me llamo Shiromi». La historia fue sonada en Sri Lanka, donde la creencia de la reencarnación es muy evidente. Al cabo de un tiempo trascendió a los medios y llegó a oídos de un hombre llamado Ranatunga, que reconoció que la historia que estaba publicada en diversos periódicos era la de su hija muerta, y así se lo hizo saber a la familia de Diluxi. Los Nisanka hicieron un viaje de 6 horas hasta Dambulla para encontrarse con la antigua familia. En el camino, Diluxi reconoció el lugar y guió al automovilista hacia la casa donde vivía su antigua familia. Fue un encuentro verdaderamente emocionante, y Diluxi parecía mucho más a gusto con esta familia que con la actual. La historia encajaba casi perfectamente con la de la antigua familia, y todos se quedaron asombrados. La muchacha tenía razón. Shiromi, la hija de Ranatunga, tenía 6 años cuando murió ahogada al caer de un puente. Tras muchos estudios, se sabe que la historia de Diluxi coincidió al 60% con la de Shiromi. James Leininger, Estados Unidos. Al joven James Leininger le encantaban los aviones. Sus padres Andrea y Bruce siempre le regalaban aviones de juguete, pero misteriosamente a los 2 años el niño empezó a tener pesadillas con aviones. Las pesadillas eran cada vez más y más frecuentes, así que sus padres decidieron llevarlo a la terapeuta Carol Bowman, la cual afirmó que el caso de este niño era un sorprendente y misterioso caso de reencarnación. El niño contó que era un piloto de caza y que su avión siempre solía tener los neumáticos desinflados. Además relató cómo el avión había sido dañado en el motor derecho por los japoneses en la batalla de Iwo Jima. James también llegó a decirle a su padre que había despegado de un navío llamado Natoma, la reencarnación de Houston. La historia de James Leininger coincidió al 71% con la de James Houston. Engin Sungur, Turquía. Esto es Hankahid, Turquía. Un pequeño niño de poco más de 2 años, llamado Engin Sungur, lo observó con sus padres y dijo: «Yo vivía ahí». Los padres, que creen en la reencarnación, se sorprendieron y decidieron seguir preguntándole. El niño les dijo que era el fallecido Naif Zizek y les contó varios detalles de su vida. Pasaron los meses y se encontraron en la calle con Gulham Zizek, la hija de Naif. Engin la vio y la llamó por su nombre. La mujer se sorprendió. Cuando al fin hablaron, él le contó que era su padre.
Antes de este incidente no hubo ningún contacto entre las dos familias, pero ante lo sucedido, la madre de Engin decidió llevarlo a Hankarid para ver al resto de la familia. En cuanto vio a la viuda de Naif Zizek, la llamó esposa mía e identificó por su nombre a otros 7 miembros de la familia. El niño llegó a indicar un terreno asegurando que en el pasado había sido suyo, lo cual resultó ser cierto, a pesar de que ya no formaba parte de la finca. También describió con detalle cómo había sido atropellado por una camioneta. Esta camioneta había sido conducida por su hijo al dar marcha atrás. También se supo que Naif fue a Angora a ver a un médico, tal y como había dicho a Engin, y murió poco después en diciembre de 1979, a los 54 años. Engin nació casi 3 años después, el 8 de octubre de 1982. La sorprendente historia de Engin coincidió al 80% con la de Naif. Munna, India. Kanauj, India, 19 de enero de 1951. Munna, un niño de 6 años, juega delante de la peluquería de su padre. De repente, 2 hombres lo raptan. El padre, llamado Sri Yageshwar Prasad, se da cuenta de que su hijo falta. Denuncia su desaparición a la policía, pero por desgracia, el niño aparece muerto poco después en la orilla de un río. 2 hombres son detenidos, pero poco después los liberan por falta de pruebas. La familia del niño está desolada. 6 meses después de la muerte de Munna, nace otro niño llamado Shankar, en un barrio de Kannauj. El niño es hijo de Sri Babu Ram Gupta. Cuando Shankar comenzó a hablar, empezó a gritar que quería sus juguetes, que le parecía raro todo y que tenía miedo que alguien le cortara el cuello al salir de casa. Se comprobó que desde su nacimiento el chico tiene en el cuello una marca de nacimiento que va de lado a lado. Cuando el padre del otro niño se enteró, quiso conocer inmediatamente a Shankar. La razón es que su hijo había sido degollado. El 30 de julio de 1955 logra conocer a Shankar y a su madre. El niño, que acababa de cumplir 4 años, reconoce a Yageshwar y se lanza a sus brazos. La historia de Munna coincidió al 88% con la de Shankar. Las gemelas Joanna y Jacqueline Pollock, Inglaterra. Inglaterra, 1957. Las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años, fallecían en un accidente en plena calle. La señora Pollock quedó embarazada 1 año después del accidente y su marido afirmó que nacerían 2 niñas gemelas que serían la reencarnación de las 2 anteriores. Hablaron con el médico y este lo negó rotundamente, comunicándoles que solo esperaran una niña. Pero los meses pasaron y al final, sorprendentemente, se desarrollaron 2 niñas que al nacer recibieron los nombres de Gillian y Jennifer. Pasaron los días y el padre de las niñas observó que uno de los bebés tenía encima de la ceja derecha una cicatriz idéntica a la que tenía su hija Jacqueline. Cicatriz que se hizo al caerse cuando tenía tan solo 3 años. Impresionado se fijó en el otro bebé y comprobó que tenía un lunar que justamente estaba en el mismo lugar que el que supuestamente tenía su otra hija fallecida. La historia se hace más y más increíble conforme las niñas van creciendo, y cuando éstas ya tenían 3 años, y después de muchas coincidencias con las pequeñas, la familia fue de visita a su antigua casa. La sorpresa fue que cuando llegaron al lugar, las niñas señalaron la escuela.
señalaron también dónde jugaban e incluso reconocieron los juguetes de las niñas muertas como suyos. También reconocieron la casa y todos los detalles del exterior, incluso algunos nombres que serían imposibles de inventar. Cuando las niñas cumplieron 4 años, el padre abrió la caja en donde guardaba los juguetes antiguos de sus hijas muertas. De manera inmediata cada niña reconocía qué juguete le pertenecía a cada una, e incluso llamaban a las muñecas por el nombre que éstas tenían cuando las usaron las hermanas fallecidas. Lo que confirma la veracidad de esta historia es el intenso miedo que tenían las dos pequeñas al cruzar la calle. Las evidencias hacen coincidir al 93% la historia de Joanna y Jacqueline con la de la familia Pollock. Cameron Macaulay, Escocia. Una de las historias de reencarnación más increíbles del mundo es protagonizada por una familia escocesa. Y el protagonista en este caso es Cameron Macaulay, que a la edad de 6 años hizo un dibujo de una casa blanca en una bahía. Su madre intrigada le preguntó qué dibujaba, y el niño le respondió mientras dibujaba que esa era su antigua casa, situada en Barra, y que él vivía allí con su antigua madre. Todo resultó ser cierto. Barra, de hecho, es una isla de Escocia que estaba situada a unos 260 kilómetros de donde vivían. A medida que pasaban los meses, el niño iba contando historias relacionadas con su antigua vida, describiendo a sus hermanos e incluso el momento en el que murió su antiguo padre. En la escuela, el niño estaba triste por no poder vivir en su casa en la playa y echaba de menos jugar con las piedras en la arena. La profesora del niño, preocupada por su tristeza, se lo hizo saber a sus padres. Desde entonces no dejó de hablar sobre la isla y, por supuesto, sus experiencias en el lugar. Contó cómo acostumbraba a observar los aviones aterrizando desde la ventana de su cuarto. Incluso llegó a decir que su padre se llamaba Shane Robertson y que había muerto atropellado. Asombrados por la historia del niño, la familia avisó a varios investigadores y todos volaron hacia la isla de Barra a ver lo que ocurría. El niño se mostró entusiasmado en todo momento, pero al bajar del avión saltó de alegría. Buscaron por la isla la Casa Blanca de la playa y al final la encontraron. Los investigadores y la familia entraron e investigaron la casa. Pero Cameron se puso triste cuando la recorrió. Es como si sintiera que le faltaba algo. Tal vez esperaba que al entrar en casa su madre estuviera allí para recibirlo, exactamente como él la recordaba. Pero al ver que no era así le invadía una sensación de tristeza. Lo más increíble es que el niño conocía perfectamente la casa y se la mostraba a los investigadores. Ese viaje fue un verdadero alivio. Nadie más volvió a desconfiar de que Cameron estuviera inventando cosas y el niño se volvió más tranquilo. No sintió más la tristeza que muchas veces se adueñaba de él. Así pues, la casa de la playa de Barra significó para este niño conocer su final para tener un nuevo comienzo. Examinando las investigaciones pertinentes, se encuentra una coincidencia de un 95% entre la historia de Shane relatada por el pequeño Cameron. Niño desconocido. Altos del Golán, entre Siria e Israel. Este es el caso más impresionante de reencarnación que se conoce, sin duda. Y por supuesto, de esta historia ya habíamos hablado en Atraviesa lo desconocido. Este lugar son los Altos del Golán, cerca de la frontera entre Siria e Israel. Aquí existe una historia muy conocida entre los habitantes de Israel y Gaza, historia que también fue investigada por el Dr. Eri Lash, que es muy conocido por el desarrollo del sistema médico en Gaza. El Dr. Lash murió en 2009, pero antes filtró a diversos medios la increíble historia de este joven.
Además, esta historia es una de las más verídicas por las sorprendentes pruebas que el niño aportó a las autoridades. Como se sabe, el niño pertenecía a la etnia drusos, que es una minoría religiosa de la zona. Los sabios ancianos drusos creen firmemente en la reencarnación de la gente de su etnia, y como parte de esta creencia, cuando nace un nuevo niño, buscan en él manchas o marcas de nacimiento que les permitan saber si el niño vivió una vida pasada, terminando en una muerte violenta, como es habitual en estos casos. Cuando el niño comience a hablar, tendrá que confirmar cualquier atisbo a los sabios drusos sobre su vida pasada, pero tendrán que esperar a los 3 años para que el niño no confunda acontecimientos presentes con los de su anterior vida. Es entonces cuando le preguntan si recuerda algo que haya vivido anteriormente, mostrándole sus marcas de nacimiento. Si el niño recuerda su vida pasada, los drusos tienen por costumbre llevarlo al lugar donde recuerda haber vivido esa vida pasada. Este fue el caso del niño de los Altos del Golán, que cuando nació observaron en él una marca de nacimiento de color rojo y muy extraña en su pequeña cabeza. El niño no tardó en confirmar las sospechas de los sabios drusos. Había sido asesinado de un hachazo en la cabeza. No contento con eso y muy nervioso, el niño reveló el nombre que tenía en su anterior vida y por supuesto el de su presunto asesino. La historia se hizo eco entre los drusos y su historia fue contada ante todo el mundo en una gran plaza y delante de todos los habitantes de esa zona. Entonces el niño de repente empezó a correr y señaló a un hombre. Dijo que él era el asesino. El hombre reconoció que él era el de la historia, pero que él no era el presunto asesino. Pero el niño lo negó, se dio la vuelta y dijo ante la multitud que ese era el hombre que lo había asesinado con el hacha. Pero el hombre lo siguió negando. Entonces fue cuando el niño dirigió a todos a un sitio donde supuestamente estaba enterrado el cadáver. Cuando sacaron la tierra encontraron un esqueleto con una herida en el cráneo y el hacha justo a su lado. Al final todo el mundo se dio la vuelta y miró a aquel hombre, que no le quedó más remedio que reconocer que realmente había sido el asesino. Allí, y entre toda la multitud, había un no druso, el Dr. Lash, que fue quien contó a los medios la increíble historia, que además fue vivida por él en primera persona. Amigos, como podréis comprobar, la reencarnación ya es prácticamente un hecho, es prácticamente una realidad. Y los casos, ciertamente, cada día se multiplican a medida que aumenta la población de este frágil pero misterioso planeta. Nos vemos en otro nuevo videoprograma de Atraviesa lo Desconocido. Hasta luego.